Antes hablamos de qué son los indicadores, para qué nos sirven y sus múltiples clasificaciones. Hoy te hablaré cómo construir paso a paso un indicador, cómo se interpreta y las decisiones a tomar según su resultado. Iniciamos. Para construir un indicador, en el paso 1 debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo actualmente, es decir, conocer el para qué del indicador. ¿Es mejorar un proceso? ¿Es monitorear un proyecto? ¿O es conocer el impacto de una política pública? Los motivos para medir pueden ser muchos. Por ejemplo, si estamos estudiando la deserción escolar, un aspecto a medir sería las causas de abandono a clases de los estudiantes. En el paso 2, define las variables que van a componer tu indicador, la relación que tendrán entre sí y con ello su fórmula de cálculo. La relación estará dada por el tipo de información que deseas obtener. Así pues, un indicador puede ser de tipo absoluto, que es un número que dimensiona un evento o fenómeno según su naturaleza. De razón, que se define como el cociente entre dos cantidades que no tienen elementos comunes o cuentan con un atributo de diferencia. Dicho de otra forma, toma las unidades que cuentan con un atributo frente a aquellas que no lo tienen. La tasa es el cociente entre dos variables analizadas en un lugar y tiempo específico. Luego está la proporción, que es la relación entre una cantidad con elementos en común y el total de unidades. Es decir, que es una relación donde el numerador está incluido en el denominador. Por último, la variación, que fija dos elementos para establecer qué variación existe entre uno y otro. Para el paso 3 ya tendrás una serie de indicadores planteados. Para elegir los mejores, podemos filtrarlos aplicando las siguientes preguntas. Entonces, pregúntate si el indicador expresa qué se quiere medir de forma clara, si es monitoreable y si la información para su cálculo está disponible y es confiable. En el paso 4, definimos las metas del indicador. Podemos hacer las siguientes preguntas para definir una meta adecuada, aunque te advierto que no todas van a aplicar. Esto dependerá de la empresa, proyecto, actividad y sector. Primero está el valor de actualidad o histórico. Miramos hacia atrás en el tiempo. Es común escuchar empresas que definen sus metas con base en los resultados del año anterior. Por ejemplo, aumento del 20% de los ingresos con respecto al año que termina. Valor de potencialidad o estándar. Consideramos una gestión eficiente de recursos. ¿Cuál podría ser el mejor escenario? Aquí obtenemos otro valor orientado a una situación posible con los recursos disponibles utilizados de la mejor manera. Valor de competencia. Y es que no tiene sentido plantearse una meta si sabes que la competencia la supera por mucho. Pregúntate entonces, ¿cuánto obtiene el mejor y cuánto obtiene el promedio? El valor de usuario-cliente está pensado en lo que el cliente necesita. ¿Qué espera este cliente que tú logres? ¿Te vas a plantear una meta inferior a la exigida por un usuario? Y el valor teórico es el que está orientado a maquinaria y equipo. Es el que suele estar expresado por el fabricante. Ahora, imagina que en tu ejercicio encontraste que aplica el valor de actualidad y el valor de potencialidad. Por ejemplo, si el valor de actualidad es de 30% y el valor de potencialidad es de 50%, por consenso podría decidirse una meta del 40%. En el quinto paso identificamos la fuente de información y la frecuencia de recolección. Esto es preguntarse, ¿de dónde proviene la información de los indicadores? ¿Cada cuánto se toma y cómo se va a recolectar? Luego en el paso 6 definimos responsabilidades asociadas al indicador. ¿Quién trabaja para que se genere esa información? ¿Quién recolecta la información? ¿Quién la analiza? ¿Y quién la presenta? Luego nos encontramos en el paso 7 identificando a quién está dirigida la información del indicador. Con base en el destinatario, puede ser posible que se modifique la frecuencia de cálculo del indicador o una presentación específica. Luego en el paso 8 trabajamos en la frecuencia de cálculo. Esto dependerá del destinatario y de lo que se esté midiendo. Por ejemplo, si son las ventas de una tienda, será pertinente hacer cálculos semanales o diarios. Si es un proyecto de gobierno como la disminución de la pobreza en cierta ciudad de cierto país, será más pertinente hacer cálculos semestrales. Y ojo, no confundamos frecuencia de cálculo con frecuencia de recolección de información, que fue la que vimos en el paso 5. Por ejemplo, para evidenciar el trabajo de un proveedor puede ser conveniente calcular el indicador semestralmente. No obstante, no vamos a recolectar la información del trabajo de ese proveedor cuando pasen 6 meses de su labor. En el paso 9 consolidamos lo obtenido en pasos anteriores para elaborar la ficha de indicadores. Es decir, que en este paso vamos a definir, primero que todo, el nombre del indicador.
el cual debe ser concreto y preciso. Su fórmula, que es la expresión matemática con la que se hace el cálculo del indicador. La fuente de datos, que es de donde provienen sus datos. La unidad de medida, que es el resultado de la medición y este debe tener una unidad, por ejemplo, kilogramos, porcentaje, días, metros cúbicos. El responsable de la recolección de los datos, la frecuencia de la toma de los datos, si el sentido deseado del indicador es creciente o decreciente, la meta, el responsable de cálculo, la frecuencia de cálculo y la frecuencia de análisis. Con esto listo ya vamos al siguiente paso, que es la toma de datos y el cálculo del indicador. Con toda la planeación realizada hecha en el punto anterior, no queda más que tomar los datos y calcular el indicador. No me voy a extender mucho en esta etapa, siendo que esta es la ejecución de todo lo que has planificado en los 9 pasos anteriores, pero quiero recordarte algo, y es que debes socializar las responsabilidades del indicador, como recolección de los datos, cálculo o interpretación, y debes entrenar y educar al personal en su responsabilidad. El análisis varía según el tipo de indicador y el contexto en el que se hace. Sin embargo, hay algo importante que debes saber y son las tendencias. La primera es la tendencia a la maximización y significa que entre más grande el resultado, mucho mejor. Es decir, que el resultado debe crecer a través del tiempo. Por ejemplo, uno de mis indicadores en Ingenio Empresa es el número de suscriptores, número que deseo que crezca a través del tiempo. Luego está la tendencia a la minimización, que indica que el resultado entre más bajito es mejor, o sea que debe bajar a través del tiempo. Por ejemplo, una empresa en busca de la mejora continua puede plantearse un indicador decreciente como son las quejas y reclamos, que deberán ser cada vez menos. Y por último están los límites de seguridad, cuya interpretación se basa en que el resultado esté dentro de unos rangos. Por ejemplo, la temperatura de una maquinaria que no debería pasar de 75 grados centígrados mientras esté funcionando. Por último, lo que hacemos es tomar decisiones con la información. Y es que analizado el indicador, solo queda tomar decisiones. Estas decisiones están encaminadas a corregir la desviación que existe entre lo planeado y el resultado de lo ejecutado. Para tomar tu decisión, es importante que te preguntes, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Quién o quiénes lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuándo? ¿Y dónde lo van a hacer? Como mínimo, estas preguntas te ayudarán a planear todas las acciones que te permitirán corregir el resultado del indicador en caso de que ese resultado se haya alejado de la meta planificada.